Un México sin pobreza y sin hambre. Un México con acceso a servicios públicos, educación, salud, vivienda, seguridad y justicia. En resumen, un México de clases medias, justo lo que este gobierno ha destruido. Para lograrlo, hago las siguientes propuestas. 1. Propongo un gobierno que sea fuente de certidumbre. Soy demócrata y decido bajo principios. Soy ingeniera y decido con datos y evidencia, no con ideología. Soy una mujer honesta, con la que podrán hablar de manera franca y a la cara. Encabezaré un gobierno de coalición que respetará la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y las instituciones. Yo, como ustedes, quiero un poder judicial independiente y una Suprema Corte de Justicia autónoma. Por eso, rechazo y condeno el vulgar asedio del presidente y su candidata contra la Corte y contra el Poder Judicial. Sheinbaum y Morena son capaces de devastar un poder constitucional con tal de proteger a su cómplice Arturo Saldívar. En contraste, yo les ofrezco un gobierno que respete la división de poderes, rinda cuentas y brinde la certidumbre que da el Estado de Derecho para generar confianza en los inversionistas. De lo contrario, las inversiones serán escasas. 2. Finanzas públicas sanas. Me preocupa enormemente el deterioro de las finanzas públicas. Se acabaron el dinero en proyectos que han tenido legítimos cuestionamientos y enormes sobrecostos. 2024 será el año de mayor déficit en los últimos 35 años. Es inadmisible la cantidad de recursos que se han destinado a Pemex sin tener resultados positivos. El reto para el siguiente gobierno es enorme. Se tiene que hacer una reingeniería de las empresas productivas del Estado. Se tienen que diseñar nuevos modelos de negocio para que dejen de perder dinero. Si esto no se hace, aguas con las pensiones. 3. Propongo un gobierno que proteja a los ciudadanos, no a los criminales. Para mí, la ley sí es la ley. Las víctimas tendrán empatía y justicia. Para los delincuentes, se acabaron los abrazos. Recibirán todo el peso de la ley. Las Fuerzas Armadas retomarán las funciones establecidas en la Constitución. A los civiles, lo que es de los civiles, y a los militares, lo que es de los militares. Cuatro, crecimiento económico y generación de empleos. Hoy se da una gran oportunidad donde se combina el bono demográfico y el fenómeno de la relocalización que nos permitiría tener crecimiento económico y empleos bien pagados. Este es el escenario internacional más favorable en las últimas décadas. Se los digo claro, para que no quede duda, 6 años más de Morena y se nos va el nearshoring. Bye nearshoring. Ustedes lo saben, los empresarios y los inversionistas lo saben. Sin la participación del sector privado
en subastas abiertas y competidas, no habrá energía suficiente, limpia y barata. Despierten, no dejemos ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación para impulsar nuestra economía. Hay que sacudirnos el temor y atrevernos a lograrlo, porque el mundo no nos va a esperar. 5. Reactivación de las economías locales y el apoyo a las pymes y emprendedores. Para apoyar a las distintas regiones del país, será fundamental que la banca y el gobierno trabajemos juntos. Un buen banco es un invernadero de sueños, es un taller de proyectos, es un socio de los emprendedores, más que obras faraónicas diseñadas desde Palacio Nacional. Lo que México necesita son proyectos como los que ustedes impulsan todos los días. ¿Qué tal una nueva nave industrial en Nuevo León? Una procesadora de pescados en Veracruz. Un nuevo horno de fundición en Silao, una planta de microprocesadores en Jalisco, un nuevo hotel ecoturístico aquí en Acapulco, una ampliación de los establos en La Laguna, una exportadora global de café en Chiapas, ese estado tan pobre y ahora golpeado por la delincuencia. Además, me comprometo a trabajar con ustedes para facilitar las condiciones de crédito, para que le vaya bien a los emprendedores en este país. Las MIPYMES representan el 80% de los empleos que generamos. Ahí es a donde hay que apoyar y hay que trabajar duro. 6. Infraestructura. Para permitir la relocalización de las empresas y tener crecimientos y empleo bien pagado, necesitamos más y mejores puertos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, así como una importante red de telecomunicaciones. El cambio climático es una realidad. Estamos viviendo la peor crisis de agua de nuestras vidas. Es una crisis creada por la negligencia y la falta de inversión de este gobierno. Necesitamos capital y talento para tratar el 100% de las aguas residuales, tecnificar el campo y construir nuevas presas. Encontremos vías para que la banca sea protagonista de la transición energética, en la construcción de infraestructura, y hagamos el más ambicioso programa de construcción de vivienda para nuestros jóvenes. Ante la desaparición de la financiera rural y la inoperancia de la banca de desarrollo, es urgente encontrar mecanismos en el corto plazo para que los pequeños productores del campo tengan acceso a tasas competitivas. 7. Programas sociales. Ustedes saben que yo nací en la pobreza, estudiando duro y con una beca salí adelante. Yo sé lo que duele, yo sé lo mucho que cuesta, pero también sé que se puede. Por eso creo en los programas sociales y, como lo he dicho, Morena se va, los programas sociales se quedan. Pero a diferencia de Sheinbaum, yo sí quiero un México en el que la gente deje pronto y para siempre la pobreza. Yo quiero un país
de clase media fuerte. 8. Un gobierno aliado de la prosperidad. Para tener un país de clases medias, se requiere el apoyo de una banca abierta a la innovación, con promoción del crédito productivo a tasas competitivas y en condiciones de plena competencia. Afortunadamente, y gracias al esfuerzo de todos ustedes, tenemos una banca sólida y bien capitalizada. Sin embargo, existen áreas de oportunidad en materia de crecimiento del crédito e inclusión financiera. El crédito se ha duplicado en los últimos 20 años. No obstante, el crédito al sector privado como porcentaje del PIB todavía es muy bajo. En México es de 40%. En países como Brasil o España es alrededor del 70%. Trabajemos juntos para formalizar y bancarizar la economía. Hablemos de las soluciones que necesitan para ampliar el crédito y la bancarización. El derecho a una identidad biométrica. Es increíble que México no la tenga. Y el impulso a la infraestructura digital reducirá los fraudes cibernéticos. Mientras podamos ofrecer mayores certezas y menos riesgos, habrá oportunidad de dar mejores tasas de interés. En mi gobierno quiero tener a los mejores profesionistas que sean leales a México y no a una persona o a un proyecto político. Quiero profesionistas 100% honestos y 100% capaces. Voy a hacer la mejor selección nacional de talentos, tengan la certeza. Amigas y amigos de la Asociación de Bancos de México, señoras y señores, concluyo invitándolos con un gran sentido de urgencia a que reflexionen muy bien sobre lo que está en juego este 2 de junio. En esta elección se decidirá la clase de país que seremos en los próximos 30 años. Se definirá si seguimos adelante hacia una economía y una sociedad más libre y moderna o si regresamos al pasado, con un gobierno que no ve a la iniciativa privada y a la banca como un aliado. Hace 6 años les dijeron que no cancelarían el aeropuerto de Texcoco y muchos se la creyeron. Hoy les dicen que no van a tocar el sistema de pensiones, pero vean ustedes lo que está ocurriendo con las Afores. No es mi intención quitarles el sueño, pero los invito a imaginar lo que sería defender los ahorros del sistema de Afores con un poder judicial sometido a la voluntad del Ejecutivo. ¿Cómo vamos a proteger los derechos de propiedad si perdemos la capacidad de un tribunal para suspender una ley abusiva? Si los jueces y ministros de la Corte son electos por el voto popular, ¿a quiénes creen ustedes que van a responder a la hora de emitir una sentencia? Pero no se preocupen, eso no va a ocurrir porque vamos a ganar. Este 2 de junio, con alta participación, vamos a derrotar a la mentira y a la manipulación. Vamos a gobernar sin odio, sin divisiones, todos unidos, jalando parejo, como un solo país,
como un solo pueblo. Luchemos juntos por la vida, por la verdad y por la libertad. Solo así conseguiremos la prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Xóchitl Gálvez, por su mensaje. Ahora inicia el diálogo con el doctor Leonardo Cursi. Candidata, un placer saludarte. Por supuesto, agradezco mucho a la ABM la invitación, poder estar nuevamente en este escenario con tantas amigas y comentar contigo, bueno, pues hacia dónde se va el país. A mí me encantaría empezar, Xóchitl, ya que estamos en Acapulco y siendo tú senadora, propusiste algo así como una agencia para atender desastres. ¿Te parece si así en un minuto me cuentas qué estabas pensando sobre ese tema y qué pensarías hacer si fueses electa presidenta? Muchas gracias. Pues justo cuando desaparece en el Fonden, yo lo que decía que más que desaparecer el Fonden, era necesario crear una agencia nacional para la prevención y atención de los desastres naturales. Lo que pasó aquí en Acapulco es muy delicado y muy grave, porque nadie le pudo alertar, por ejemplo, a los capitanes de los barcos que estaban en la Marina, que venía un huracán categoría 5. Muchos de ellos pudieron haber evacuado sus barcos y pudieron haber salvado su vida. Es increíble que en otros lugares del mundo ya se sabía que la velocidad a la que estaba creciendo el huracán iba a ser devastadora. Esta Agencia Nacional para la Prevención y los Desastres Naturales, pues no solo iría en el momento del desastre, sino trabajaría muchísimo en mapas de riesgo. Lo que estamos viviendo ahorita con la sequía es increíble en todo el país. No se ha declarado la emergencia nacional por la sequía y hay municipios que realmente no tienen los recursos para enfrentar el suministro de agua. Entonces, esta agencia nacional sería una agencia con personal técnico calificado, sobre todo para trabajar en la prevención de desastres naturales. ¿Detectar riesgos o atender desastres? Atender los riesgos y en el momento que se dé el desastre, atender el desastre. Oye, déjame abordar otro tema técnico para ya empezar a hablar de política y cómo es el entorno económico. Ciberseguridad. En el legislativo hay creo 19 iniciativas sobre ciberseguridad y ninguna ha aflorado. Tú hablabas de cooperación entre el sector privado y público, el gobierno. ¿Cómo tratarías el tema de ciberseguridad? Crecientemente el tema de los ciberdelitos, las sustituciones de identidad van avanzando. ¿Ese tema cómo lo enfrentarías, Xóchitl? Pues lo primero es que tenemos que tener una identidad biométrica. O sea, mientras en México no exista una identidad biométrica desde que naces, inclusive muchos de los niños corren riesgos, porque si por alguna razón llegan a desaparecer, pues no hay mucha información para localizarlos. Sé que cambian las huellas digitales, pero pues las vas actualizando y como a los 9, 10 años, quizá para que te entreguen tu certificado de secundaria, ya tendrías que tener tu identidad biométrica y con eso creo que reduciríamos muchísimo los riesgos. Sí tenemos que incrementar la cobertura de Internet, seguimos teniendo ahí un pendiente con las redes digitales, todavía tenemos buenas partes del país que no están cubiertas, entonces creo que redes digitales, tener una ley de ciberseguridad, que eso hay que apurarlo, pero no solo esa ley quedó pendiente. Yo presenté una reforma en materia de inteligencia artificial porque es un tema que sigue creciendo y no tiene regulación. Entonces creo que todos estos temas tecnológicos, porque además mi gobierno va a ser un gobierno donde el uso de blockchain va a ser una posibilidad justamente para darle certeza a muchos de los procesos en licitaciones públicas, en el suministro de medicamentos. El uso de tecnología pues, es un gran aliado de gobiernos que pretenden eliminar la corrupción, como es el caso del mío. Ya. Oye, preguntarte en varias conversaciones y en tu discurso ahora se habla del nearshoring, de la necesidad de aprovecharlo más, que es una oportunidad, una ventana que se nos ha abierto cuando la potencia, digamos, lee en clave geopolítica la economía mundial y dice hay que reubicarse en países amigos. Pero los países amigos tienen que hacer la tarea, me lo han dicho los caballeros y las damas a los que he entrevistado, y me gustaría empezar contigo, planteándote a ti el tema de la educación. O sea, está muy bien que tengamos nearshoring, que tengamos muchas oportunidades, pero tenemos, Xóchitl, un país de reprobados.
PISA lo dice claramente, y además no somos particularmente exigentes en las escuelas, por tanto, estar reprobados con los niveles de exigencia que tenemos es particularmente grave. ¿Es, digamos, un asunto asumible por un gobierno? ¿Se puede atender en una generación el retraso que tenemos en esta materia? Yo pongo en la mesa 5 puntos para que el nearshoring sea una realidad. El primero, certeza jurídica, respeto a la ley. El segundo tiene que ver con energía limpia y agua. El tercero tiene que ver con capital humano, de lo que estás hablando. El cuarto con infraestructura y el quinto con seguridad pública. Estos 5 puntos son claves para que realmente lleguen las empresas. Entremos al tema de educación. Efectivamente es un desastre. Mientras Sheinbaum le apuesta a la ideología, yo le voy a apostar a la tecnología. Todos los niños en el país van a tener una tableta electrónica y acceso a Internet. Eso es fundamental, enseñanza del idioma inglés, habilidades digitales, competencias laborales. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se transforma en un programa que se va a llamar Sí Estudio y Sí Trabajo. O sea, los jóvenes van a recibir este apoyo económico a cambio de que tengan o un ingreso educativo en la universidad o que estén estudiando alguna certificación técnica, un idioma, programación, y creo que con eso podemos, junto con la empresa, vincular algo que se llama carreras duales, que podría ser el que las empresas y nosotros podamos formar técnicos. El nearshoring necesita muchos técnicos. Seguir trabajando en el tema universitario, pero muchísimo con los jóvenes. Y sí tenemos que echarle un ojo al modelo educativo, un modelo educativo que hoy no está basado en competencias, en aprendizaje, y eso sí nos va a llevar un poco más de tiempo, pero siento que con estas certificaciones de competencias laborales podemos tener jóvenes o personal técnico capacitado, preparado para el nearshoring. De todas maneras, te quiero decir que muchos de nuestros jóvenes estudiantes en el norte del país están acabando en Estados Unidos, en muchas empresas norteamericanas, porque están en búsqueda de talento, de ingenieros. Hay que fortalecer más las carreras STEM, hay que impulsarlas más, sobre todo en el sureste, si queremos que realmente el nearshoring vaya para allá. Yo le tengo pavor a las tabletas porque empiezan las preguntas complicadas, aquí ya tengo varias. Te quería preguntar también, y las vas a dar a todos los estudiantes, las preguntas difíciles, sobre el tema de la innovación, que también ha salido en múltiples conversaciones. Si uno ve cómo ha crecido Estados Unidos en los últimos años, tiene un crecimiento como el 9%, o sea, son más ricos que nosotros en este periodo pospandemia, y buena parte de ese crecimiento se explica por la innovación. Veo la tabla de patentes de los distintos países que la registran y nosotros no registramos efectivamente patentes, y finalmente veo que han impulsado mucho a través del acta de los chips y todos estos instrumentos la idea de que las nuevas tecnologías serán como el futuro económico del país. ¿Estamos enganchados, candidata, a ese tema? ¿Y cómo se plantearía usted el tema de la innovación? ¿Cómo meter a México en esa línea? Primero, hay un gobierno que cree que hay ciencia neoliberal. Y pues la ciencia es la ciencia. La ideología trata de ponerse en todo lo que hace el gobierno y creo que eso hay que dejarlo atrás. Hay que dejarle a los científicos el desarrollo de la ciencia. Hay que recuperar a CONACYT, hay que seguir invirtiendo en el sector privado junto con las universidades privadas. ¿Por qué dejar de invertir en innovación si el que realmente desarrolla productos, lleva esta innovación al PIB son las empresas? Este divorcio del gobierno con las empresas, este odio a los empresarios, este odio al que prospera, fue muy claro por parte del presidente. Odia a los aspiracionistas. Odia a la clase media, porque la clase media, pues obviamente en el momento que tiene autonomía, pues manda al diablo a los políticos, es la verdad. Y entonces en ese sentido hay una aseveración que hizo la señora Sheinbaum la semana pasada que me llama la atención, donde dice que se puede vivir sin trabajar. Yo no sé cuántos, salvo cuando tienes tu pensión como adulto mayor, ahí todo mi respeto, ya trabajaste, ya produciste, pero más bien al contrario, yo no conozco un país que salga adelante sin el trabajo. Entonces creo que algo muy importante en México es tenemos que dignificar el emprendimiento, el trabajo, la innovación. Por eso voy a crear un instituto, una agencia nacional de emprendimiento e innovación en nuestro país, donde vamos a impulsar a los emprendedores. Nosotros sí queremos que haya más ciencia, más investigación y más emprendimiento. Para mí, el hecho de que haya más empresas
pues finalmente al gobierno le permite tener más ingresos. Es un ganar-ganar. Oye, la productividad la tenemos atorada desde hace muchos años en el país. ¿Qué plan tienes para eso? ¿Qué plan tienes de 61 millones de personas que trabajamos? Como 40 millones ganan menos de 2 salarios mínimos y está ligada a una baja productividad en el país. ¿Qué has pensado sobre el particular? Bueno, esta agencia también se va a meter en el tema de productividad. Hablamos mucho de productividad. México es un país en ciertas áreas de la economía bastante productivo, en otras no tanto. Yo creo que tiene que ver mucho con la capacitación, con la certificación de habilidades, de competencias, y van vinculadas. Entre más habilidades, más productivo, y yo sí creo que por ahí tenemos que volver a invertir dinero a impulsar junto con los empresarios el tema de mayor productividad, pero no solo hablar como la palabra de productividad para justificar los malos salarios. Yo estoy segura que si los empresarios tienen una presidenta que les cuida, que no tengan que gastar grandes fortunas en seguridad. Hoy tienen que llevar sus trailers con seguridad privada para llevar sus mercancías. Hoy tienen que darle moches a un montón de funcionarios públicos para sacar adelante los trámites. Hoy viven bajo el asedio de la extorsión de los delincuentes, los aguacateros, los limoneros y muchos otros empresarios. Quizá los grandes empresarios no, pero los pequeños y medianos. Entonces, el dinero no alcanza para invertir en lo que es importante, en las personas. Yo estoy segura que con mejores salarios podemos alcanzar otros niveles de productividad y de eficiencia en las empresas. Elevar la productividad. Fíjate, hablas de dinero, gastar en eso, hablabas también de programas sociales y me preguntan, ¿consideras necesaria, Xóchitl, una reforma fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas? ¿Cuál sería tu plan en todo caso para fortalecer las arcas públicas? Ya lo dije ahorita en mi discurso, el tema de Pemex es delicado y es grave. Fui cuestionada por el cierre de la planta de Cadereyta y la planta de Tampico Madero. Son dos plantas que una pierde 4,000 millones de pesos y la otra 23,000 millones de pesos al año. Entonces yo le pregunto, pues ¿quién tendría un negocio donde pierdes dinero todos los años? Entonces sí creo que Pemex tenemos que rediseñar el modelo de negocio. Pemex se puede meter a la geotermia, a la captura de carbón, a la producción de hidrógeno. Pemex podría tener otras áreas de negocio. Todas las empresas petroleras del mundo están actualizándose, están innovando. Y donde Pemex es rentable es en Pemex Exploración. Y pues ahí es a donde tenemos que meternos a explorar, a producir, y donde Pemex pierde es en refinación. Entonces, yo estoy convencida que el petróleo es de los mexicanos, pero justo 2 billones de pesos en este sexenio a Pemex para capitalizarla, para ayudarle a salir adelante y que Pemex no dé resultados, algo está mal en el modelo de negocio. Entonces, si no tocamos a las empresas productivas del Estado, como CFE, como Pemex, y luego pues ahora ya le metiste a Mexicana y el Tren Maya y al AIFA y no sé, y es un perdedero de dinero. Entonces yo creo que en ese sentido sí tenemos que hacer una revisión de a dónde ponemos el gasto. Lo dije ahorita en mi discurso, hay que crecer la economía, la informalidad la tenemos que ir metiendo a la formalidad, no hay de otra, o sea, tenemos que bancarizar, pero para bancarizar pues también los banqueros requieren cierta certeza jurídica, y creo que ahí es a donde tiene que haber la creatividad entre el gobierno y la banca para hacer cosas de innovación. Hay que crecer los que contribuyen al país y dejar de gastar a lo güey. Digo, no te puedes gastar en dos bocas 3 veces el valor. La refinería iba a costar 8,000 millones de dólares, hoy anda en 22,000 millones de dólares y no refina un barril de petróleo. El Tren Maya perdón, es una broma, costó 500,000 millones de pesos, 4 veces su valor original. Entonces, algo está mal en el cómo hemos invertido el dinero público y dejamos de invertir en carreteras, en puertos, en aeropuertos. El puerto de Coyutlán en Colima es indispensable para el comercio exterior. Necesitamos más cruces fronterizos. Invirtamos en el dinero donde nos genera riqueza, y esa riqueza pongámosla en educación pública, en salud pública,
en seguridad pública. Eso es lo que tenemos que hacer. Candidata, yo supongo que ya pensaste quién va a ser tu secretaria o secretaria de Hacienda. Ya vi que estás pensando que a lo mejor en defensa podría haber una mujer, lo cual es una novedad. Pero supongo que ya tienes pensado quién te acompañaría en Hacienda. Una de las primeras decisiones que tendría que tomar es, hay que meter un tijeretazo para bajar los 6 puntos del PIB que traemos de déficit, entre 500 y 800 mil millones. Yo veo que tienes un ánimo de gastar, incluido en programas sociales. ¿Cómo harías compatibles las dos cosas? A ver, tengo un ánimo de gastar donde se debe de gastar, no a lo tarugo, insisto. A mí no me tiembla la mano para dejar de perder dinero cuando ese dinero es de los mexicanos. Y hoy este gobierno ha sido muy inepto para gastar el dinero con una... Mira, lo que hemos gastado, los 2 billones de pesos para capitalizar Pemex equivalen a 375,000 departamentos de regionales, de esos de 25 millones. O sea, la corrupción está siendo un tema en este gobierno. Es falso que se combatió la corrupción. Yo sí creo que tenemos que tener un sistema nacional de combate a la corrupción sólido. He propuesto 4 cosas. He propuesto una fiscalía realmente autónoma. He propuesto que la Auditoría Superior de la Federación, que hoy se ha vuelto el alcahuete del gobierno, sea un organismo colegiado que mande a los funcionarios públicos a rendir cuentas y en todo caso tenga un Ministerio Público que los castigue. 3, propongo una Suprema Corte de Justicia autónoma, que no haya ni cuates ni cuotas, y un INAI con dientes. Entonces, esto sí nos tiene que ayudar a hacer más eficiente el gasto después de las malas experiencias que hemos tenido en corrupción. Hoy estamos comprando medicamentos más caros que hace 6 años. Hoy, o sea, la ineficiencia del gobierno nos cuesta mucho dinero. Por eso yo creo que el uso de tecnología, y además ustedes saben que soy tecnóloga casi desde que llegué a la universidad aquí en México, y podríamos hacer un gobierno mucho más eficaz, mucho más eficiente con el uso de tecnología. Sí, este cuento del presidente de que acabando con la corrupción, pues todo iba a caminar bien, pero como les dije, dijeron que se iba a barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que han barrido es con el dinero. Entonces eso sí tiene que cambiar. Oye, ¿y en ingresos qué harías? Porque gasto, está gastando mal este gobierno, todo lo demás. O sea, ¿qué harías para fortalecer en ingresos? ¿Estarías pensando en alguna reforma ahí? No, lo que pensaría es crecer la economía. Tenemos enfrente la mejor oportunidad en la historia, la mejor. Nada más veía yo una inversión de una empresa de semiconductores de Taiwán. Aquí estamos hablando de 35,000 millones de dólares de inversión extranjera. Esta planta de semiconductores que se fue a Arizona, solita, 45,000 millones de dólares. O sea, por tarugos, estamos dejando ir la mejor oportunidad en la historia del país. Tenga la certeza que llegando, si las empresas necesitan energía inmediata, vámonos a la generación exenta. Aquí de lo que se va a tratar es cómo le resolvemos los problemas a las empresas y no cómo les ponemos problemas, porque este gobierno ni picha, ni cacha, ni deja batear. Conmigo van a tener una aliada en la eficiencia para crecer la economía. Si crecemos la economía, tenemos más dinero. Bueno, pues ahí está el tema del dinero. El tema laboral también me preguntan, hay una creciente, digamos, inquietud, porque los Estados Unidos tienen cada vez más el foco puesto en el tema laboral en México. Hay varios expedientes que se han abierto sobre el particular. ¿Tú pensarías en reformar el mercado laboral? ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que el problema mucho de los sindicatos es que la tentación de muchos políticos de cooptar sindicatos es muy alta. Si realmente dejaran a los sindicatos trabajar de manera ética, honesta, pero esta idea de si coopto este sindicato, entonces tengo más agremiados, entonces yo tengo 200 sindicatos y te empiezas a meter a las elecciones internas. Yo en ese sentido no tendría esa tentación, más bien lo que buscaría es que se respeten los derechos laborales, que se cumplan con los acuerdos internacionales de comercio.
Seguramente la señora Sheinbaum les va a venir a presumirles que incrementaron el salario mínimo. Pues ahora me acabo de enterar que sí es empresaria, pero la verdad lo tuvo como oculto, como que le da vergüenza hablar de empresas, pero realmente los que han incrementado los salarios mínimos son los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios que sí hacen un esfuerzo extraordinario. Así es que mi reconocimiento para ellos y por supuesto que las demandas de los sindicatos de tener mejores salarios es súper justa. Y en ese sentido, pues obviamente los sindicatos de Estados Unidos sienten competencia desleal por los bajos salarios. ¿Y la autoridad cada vez se fija más en ese tema? Sí, y entonces aquí tenemos que subir la productividad, pero también subir los salarios. Ya. Oye, ¿y en pensiones qué harías? ¿Qué es el gran tema de estos días? Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. O sea, ese dinero tiene nombre y apellido. A lo mejor está en los Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva. A lo mejor no sabe que tiene ese dinero. A lo mejor sigue cotizando horas porque se siente productivo. Y lo primero que la gente tendría que saber es que tiene ese dinero antes de que el gobierno tome ese dinero. Pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo. Ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta que ahorita son los de 70 años y más. Al rato vamos a ser todos. Así es que defendamos las afores, defendamos las pensiones, porque es dinero privado, no es dinero del gobierno. Ya se acabaron todos los cajones y ahora van por los de nosotros. Oye, un gran tema ese. ¿Cómo sientes el ambiente político, Xochitl, después del debate? ¿Cómo sientes el ambiente? A ver, el presidente es el jefe de campaña de la Sheinbaum. Es una presión brutal y yo sé lo que estoy enfrentando. Sé que estoy enfrentando al poder, al Estado. Esto que me pasó unos días antes, como no me encuentran nada, porque los miro a los ojos, nunca en mi vida me he robado un centavo. Sí, soy empresaria, pero ser empresaria no es un delito. Lo que es un delito es ser bandido, y esos están en Morena. Así es que aquí no me van a encontrar con todas las presiones que me hayan puesto. Esas presiones de meterte con la familia son de lo más bajo que hay, pero habla de su desesperación. Y ahora amenazan con meterme a la cárcel. Le digo al presidente, aquí lo espero. Yo no le tengo miedo, señor presidente. Pero está haciendo una campaña de juicios políticos, a ti te acaban de denunciar también. ¿Tú sientes que el tema se va a judicializar o hay condiciones para que el 2 de junio votemos todos en paz? No, no hay condiciones para votar en paz. Aquí en Guerrero no hay condiciones para votar en paz. Han matado 28 candidatos, alcaldes, a regidores. Es la elección más violenta en muchos años o quizá de la historia de nuestro país. Hay zonas donde decide el crimen organizado, lo sabe el gobierno y simplemente se hace tarugo. Este gobierno se ha coludido con la delincuencia organizada. Lo digo claramente porque hay regiones donde no se puede pasar. El Comando Norte de Estados Unidos, que es un personaje, un general del ejército con el más alto rango, habla de que el 35% del territorio está en manos de la delincuencia organizada. Así es que díganme si en algunas regiones del país va a haber elecciones limpias. Lo que nos estamos jugando es el futuro de México. O nos ponemos las pilas y damos la pelea para sacar este país adelante, o nos lleva ya saben qué. En materia de cooperación con los... No, tú siéntate, yo me levanto para verte mejor. No, pues así, para estar juntos. Oye, en materia de cooperación con los Estados Unidos, ¿qué harías? Pues ya lo he dicho claramente, he hecho 2 propuestas. Una pues siéntate cómoda, no está bien. Yo me siento, ya me sentí mal. Estamos bien así. Una agencia binacional para aduanas, una agencia de Norteamérica, porque hoy tenemos 2 problemas. Uno es el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas. Entonces, esta agencia binacional de aduanas tendría agentes certificados de los 2 países y de esa manera nos cuidaríamos unos a otros. Ni nos meten armas, ni entra fentanilo. Es el momento de dejar de hablar de esa
idea de que la soberanía, que no haya cooperación, cuando la peor pérdida de soberanía es tener el territorio nacional en manos de las delincuentes. Entonces, mucha cooperación y una agencia trinacional para combatir incendios forestales. Lo que vamos a vivir con el cambio climático después de esta sequía es brutal. Entonces, hagamos un cuerpo de bomberos para combate de incendios forestales entre los 3 países, cooperemos y ayudémonos, porque la bronca que viene está cañona. Ya. Oye, hay por supuesto muchos temas. Me insisten en que precises más qué harías con Petróleos Mexicanos. Lo digo claramente, hay 2 áreas de petróleo, la que produce, la que explora y la que produce petróleo, que es rentable. ¿Esa se quedaría en manos del gobierno? Esa sí está como está la Constitución, nada cambia, Eso. nada. ¿Y la otra? Ahí la Constitución permite la participación privada. Te voy a dar un dato. Más o menos ahorita un privado que produce petróleo le paga el 80% del valor al gobierno. Poquitos, son 100,000 barriles, pero le paga, porque ya se cancelaron las rondas. Hoy, con todo el dinero que le estamos dando a Pemex, pues son como 30%, 35% de un barril. Entonces, esta idea de soberanía, de que el petróleo es de nosotros, claro que es de nosotros. Nomás que si no te asocias con el sector privado, que ponga capital de riesgo, que le entiende bastante bien aguas profundas, pues Pemex no tiene las condiciones para seguir produciendo. O sea, ¿volver al modelo o el espíritu de la reforma energética? Volver ese modelo, nomás que explicarle bien a los mexicanos que es una falacia, porque mira, por un lado la soberanía, y importamos 80% de gas natural de Estados Unidos. Pues, ¿cuál soberanía energética? O sea, en ese sentido. Y 2, el área de Pemex Transformación, que es la que está perdiendo muchísimo dinero, yo lo que propongo es que Pemex se llame Petróleos Energías Mexicanas. Que Pemex empiece a entrar al sector de las energías. El futuro de las energías es la energía eléctrica, el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. Entonces, Pemex también podría entrar a la geotermia, Pemex podría entrar al hidrógeno, y creo que puede tener unas áreas de oportunidad a la captura de carbón y pues hacerle un nuevo modelo de negocio a Pemex. Ya. Oye, hace algunas semanas platicaba contigo el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué solución tienes para el tema, digamos, de tráfico aéreo en el centro del país? Estamos en un problemón. No, ya lo sentimos todos los días, claramente. Pues aquí les dijeron que no iban a cancelar el aeropuerto, a ver si le creen a la señora que viene al rato, pero bueno, ¿Tú qué harías? yo estoy haciendo un estudio serio con los mejores especialistas para poder tomar decisiones. Necesitamos analizar primero el tema del tráfico aéreo. ¿Santa Lucía da o no da para mover a 100 millones de pasajeros? Esa es la primera pregunta, porque ahí se quedó un Santa Lucía bastante corto. No está conectado, ¿no? No está conectado y además no tiene capacidad. Aunque estuviera conectado, es un aeropuerto muy pequeño que no te mueve más de 20 millones de pasajeros. El aeropuerto de Texcoco, que era el proyecto original, meterle dinero público cuando traes la bronca fiscal que traes, pues hay que analizar si el sector privado pudiera tener interés y qué implicación ambiental tiene. A mí me gusta Texcoco para almacenar agua tratada y purificar esa agua para la ciudad. A mí me gusta el lago de Texcoco como ingeniera. Por cierto, quiero decirles que como ingeniera de los temas que más entiendo son los temas del agua. Y si se puede convivir, lo está estudiando LOEGE y lo están estudiando mis expertos financieros. Entonces, la decisión la vamos a tomar, como lo dije, soy una ingeniera que toma decisiones en función de los datos, en función de la técnica. Pero sí tenemos un problema y tenemos que resolverlo, y el compromiso al que yo hago aquí es que vamos a tener un buen aeropuerto internacional, esté donde esté, o Santa Lucía o Texcoco, pero vamos a tener un aeropuerto internacional porque el país no puede seguir sin un aeropuerto. El centro del país particularmente, ¿Sí? ¿no? Sí. Y por cierto, aquí me acompaña Fernando Galindo y José Ángel Gurría, que son 2 asesores económicos de gran talla y de gran prestigio. Enrique de la Madrid, un personaje, Santiago Krill, el jefe Madero, nuestra diputada Terrazas. Gracias. Oye, Xochitl, nos quedan 12 minutos y te tengo que preguntar por programas sociales.
finanzas públicas y proyecto de país. Cuando yo veo las tablas estas que hacen los expertos, Gurría, por ejemplo, de dónde está México ahora y dónde estará en los próximos años, veo que no nos movemos demasiado entre el 9º y el 10º lugar, país grande, con inercia, pero no damos el gran salto. Y te pregunto, el debate debe ser atender a través de programas sociales a la gente, que es una opción que hoy por hoy es muy popular, o dar un gran salto y pensar que los programas sociales podrían en algún momento incentivar el que la gente deje de ser pobre. O está, digamos, inclinada la balanza para decir usted es pobre, pero el gobierno lo va a ayudar. Yo digo, vamos a ser un país de damnificados sociales, esa es que la pasemos visión, de la beca a la pensión. Esa es la visión de Morena. Yo La te pregunto, visión ¿tú mía qué harías? es muy clara. El apoyo social es un empujón en la vida, salvo el de adultos mayores. El de adultos mayores, además, se queda corto. Hay que darles medicamentos, hay que darles atención médica, hay que ayudarlos con las prótesis dentales. No saben la cantidad de adultos sin dientes, es una locura. A ellos son los que hay que cuidar, proteger, porque ya dieron lo que tenían que dar y ahí no hay que escatimar. A los jóvenes hay que darles las herramientas, por eso lo conté un poco. Cuando yo llego a la Ciudad de México, consigo un teléfono, un trabajo de telefonista, más o menos 2,000, 2,500 pesos ganaba. Que decías, hola, soy Xochitl Gálvez. Buenas tardes. Trabajaba vendiendo computadoras o algo así como Printaform, era la telefonista de esa compañía. Y en ese sentido, fue durísimo el primer año de la Facultad de Ingeniería, durísimo. Trabajar, estudiar, vivir en Iztapalapa. En el momento que me dan una beca en la Facultad de Ingeniería por 3 semestres y aprendo a programar, 50,000 pesos mi siguiente salario. O sea, el tema está en eso, en darles habilidades, capacidades. Claudia me criticó porque dice que hablo de temporalidad, en el debate lo dijo, es que ella quiere programas. No, Claudia, los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro es por un año. Aprendices, ¿no? El modelo Sí, dual, ¿no? es por un año, nomás que yo quiero que ese año sí tengan las habilidades, que aprendan bien inglés para que no digan you have to walk the talk como yo, que realmente puedan tener habilidades digitales, competencias laborales, y eso es lo que quiero lograr con los jóvenes. Yo sí veo a los jóvenes detonando su crédito de vivienda, metiéndose al mercado laboral en friega, trayendo empresas relacionadas a la robótica, a la inteligencia artificial, a los semiconductores, a la electromovilidad, a la industria médica, a la industria del entretenimiento. Ahí es a donde veo a México. Y yo veo empujón, y las personas con discapacidad, pues obviamente el apoyo económico, pero hay muchas de ellas que podrían tener acceso a la educación. Una persona sorda no tendría por qué no tener acceso a educación de calidad, o una persona ciega. Ellos tendríamos que buscar una plena inclusión. En el momento que una persona con discapacidad gane lo mismo que una persona sin discapacidad, habremos dicho que este es un país incluyente. Entonces, esos 3 programas sociales se quedan. Yo agregaría apoyo a las mujeres en violencia, eso sí es fundamental. La beca universal de educación, porque esa es mi apuesta a la educación, y un programa alimentario. Hay gente que hoy en este país muere de hambre. Yo conozco, o por desnutrición, muchos niños. Conozco la Sierra Tarahumara como la palma de mi mano, la Sierra Sur. O sea, después de AMLO, yo creo que soy la persona que más conoce el país. Conozco la montaña de Guerrero, Tlacochitlahuaca, San Luis Acatlán, y la pobreza es brutal. Y hay gente que no tiene para comer. Ahí es a donde me enfocaría. Vende niñas todavía. Sí, entonces, pero yo sí veo, o sea, mi gran sueño es impulsar el emprendimiento. Por eso, salir pero adelante. ¿cómo lo harías? Porque pues con habilidades, con capacidades y con oportunidades. Pero ¿cómo lo ligarías? Te lo pregunto de esta manera. O sea, yo entiendo que la colectividad debe, por dignidad, atender a los más débiles y ayudarlos. Es una obligación colectiva de una comunidad civilizada. Pero el componente de desarrollar las capacidades de hacer tu propia vida, no lo veo ligado a los programas sociales. ¿Sabes quién me lo dijo? Es una señora que ganó el premio Nobel, se llama Duflo, que además conoce muy bien México. Dice, hay que medir los programas sociales para ver quién sale de la pobreza. Con este gobierno no se miden y no salen de la pobreza. De acuerdo, en el tuyo en eventualmente, el mío, ¿qué harías? los programas sociales van a estar vinculados, salvo de adultos mayores, a
mejora de habilidades, mejora de competencias, en ese sentido, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y también hay un programa social por ahí del campo de Sembrando Vida que me parece que no tiene los logros que debería de tener. ¿Ese lo quitarías? Ese no está mal reforestar, pero tiene que haber resultados. No es, ahí te va una lana, no. Pero más de servicios ambientales Más o de más servicios, productivo. más productivo, más de servicios ambientales, más de generar riqueza. Y obviamente esto la Sheinbaum va a decir que esta vino a hablar de los ricos. No, generar riqueza es lo que hace que las personas salgan de la pobreza. En el momento que a mí me va bien, le va bien a mis padres, a mis hermanos, al pueblo, muchos en el pueblo, a ayudar a otros a salir adelante. Entonces, yo sí creo en el emprender, yo sí creo en el salir adelante, y no es échale ganas, no es el echaleganismo, es realmente dar oportunidades. Crear más universidades en zonas rurales, crear más proyectos productivos. A mí me tocó crear todos los proyectos productivos de la Selva Lacandona. Vayan a darse una vuelta a las guacamayas, allá a Chiapas, al Chiflón, a las nubes. Son proyectos ecoturísticos que siguen funcionando. O sea, para mí la parte de emprender y de tener proyectos para salir adelante es clave como presidenta. Oye, nos quedan 6 minutitos y me gustaría que finalmente compartieras con nosotros una reflexión de hacia dónde va efectivamente la campaña. Te vimos todos en el debate, ya viene el próximo. Por eso, ¿ya acordaron bien las reglas para...? Ya, porque en el pasado me hicieron 10 preguntas a mí, solo 7 a la Sheinbaum. 4 interrupciones a mí y 0 a la Sheinbaum. Ya quedó arreglado eso, de que sí haya trancazos, de que sí haya la posibilidad de contrastar. O sea, tú quieres. Porque nos quitaron los 5 minutos de bolsa. Y ahorita bueno, tienes 6, yo te voy a dejar 4 y medio de bolsa. Bueno. Así casi completito. Mira, ¿a poco no ha estado bien este tete? No, yo te estoy preguntando, a ver, no estoy debatiendo. Lo ideal sería que me pusieran tú aquí, ella allá y yo acá, sí, en chinga. Pero le tiene miedo. Eso sería lo ideal. Oye, Xochitl, a mí me gustaría, para terminar, una lectura de cómo está el país. Y yo siento que hay como un país en capas, ¿no? Por un lado veo el índice de confianza del consumidor y la gente está contenta con la economía, tiene superpeso. He entrevistado a buena parte de la élite bancaria de este país y me dicen el país está bien, se han respetado las reglas y estamos creciendo. Y decías tu inversión, el año pasado tuvimos 25 puntos del PIB en inversión. Es decir, ¿cómo hacer compatibles estas dos visiones? La que tú nos cuentas y la que tienen otros. Hay quien se conforma con la mediocridad. Yo no soy mediocre. A mí me gusta porque sé que podemos lograr más. Ese es el tema. O sea, si fuéramos un país de África y tienes 1% de crecimiento, 0.9, bueno, no está mal. Pero México tiene todo. Es una estupidez no aprovecharlo. Podríamos crecer 2.5 más del PIB si realmente tuviéramos energía, si tuviéramos más capital humano, si fuéramos un país seguro. O sea, no nos conformemos con un crecimiento mediocre. Generamos solo 2 millones, promedio, ¿no? solo 2 millones de empleos en 5 años. Es el gobierno anterior, esos maravillosos amigos del PRI que por ahí andan, crecieron 4 millones de empleos, pero necesitamos 1.2 millones de empleos. Tenemos mucha economía informal, tenemos mucha gente que no tiene un empleo digno, que no tiene una vivienda, no tenemos un programa de vivienda en este gobierno. O sea, de verdad, es que los que están aquí sí entienden de qué se trata, sí saben que podemos, si tenemos energía, si tenemos seguridad pública, si le apostamos al capital humano, si hacemos algo de infraestructura, nos vamos a ir a la luna, de verdad. Pero allá enfrente odian a los que generan, odian a la clase media, porque son aspiracionistas. Yo invito a todos a ser aspiracionistas. Yo aspiro a tener un país mejor. Xochitl, de verdad ha sido un enorme gusto hablar contigo. Te quedan 3 minutos para un mensaje final. Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí. Yo lo que les quiero decir es, nos estamos jugando el futuro del país. Soy una mujer que mira de frente, soy una mujer que viene de abajo, pero sobre todo yo estoy convencida que podemos crear un México con mayor igualdad. Pero para crear ese México con mayor igualdad necesitamos crecer económicamente y obviamente tener una política con un gran sentido social. No hay duda
que necesitamos reducir la pobreza y la desigualdad, pero la pobreza y la desigualdad se reduce si damos buen acceso a la salud. Hoy mucha gente se ha empobrecido porque tiene que pagar la salud de su bolsa. No hay medicinas, no hay atención médica, los hospitales se caen a pedazos. Hoy nuestra educación es lamentable. Perdimos 10 años de educación en este gobierno. Con eso no vamos a salir adelante. Así es que la apuesta tiene que ser salud, educación, pero sobre todo seguridad pública. ¿De qué sirve tener un ingreso si no puedes salir a la calle a divertirte? ¿De qué sirve que te vaya bien si tu hija desaparece? ¿De qué sirve que te vaya bien si tu hijo simplemente pierde la vida por un fuego cruzado? Podemos construir un México distinto. Ténganme confianza. Vamos a trabajar de la mano. No se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu familia, se trata de todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias a la candidata. Muy gracias. Bien. Gracias.